Bien, saludos y bienvenidos a todos. Vamos a continuar con este tema, estadística aplicada a la investigación científica y educativa. En este capítulo 1, analizando datos de un estudio descriptivo, el tema 1, describamos las frecuencias absolutas y relativas, pero en este caso vamos a hacer la parte 2 con el programa SPSS. Justamente este tema vimos en el capítulo anterior, pero a nivel teórico. Ahora precisamente vamos a trabajar con el programa SPSS para hacer la parte práctica. Entonces vamos hacia allá. Aquí tenemos el programa SPSS con una base de datos. Justamente estamos en la vista de datos. Aquí tenemos los datos que están con números porque ya están etiquetadas las variables. Entonces nosotros tenemos que aprender a etiquetar para que sea más fácil ingresar los datos y también para que su procesamiento sea más dinámico y efectivo. Entonces vamos a pasar justamente a la vista variables. No sin antes observar, por ejemplo, tenemos acá en la variable sexo 2, 1, 1, 2. Entonces están los números 1 y 2 representando a los valores que toma la variable sexo. Profesión, de la misma manera, están el número 1, el número 2, el número 3. Vamos a descubrir de qué se trata cada uno de esos números. Asimismo, país y todas las otras variables. Entonces vayamos a la vista de variables. En esta vista de variables podemos configurar todo lo mencionado anteriormente. Aquí tenemos, por ejemplo, variable sexo, profesión, país, programa, Gmail, Hotmail, Yahoo, Outlook, grado académico. Aquí justamente donde dice etiqueta, tenemos la descripción de esa variable. Sexo es muy fácil, es sexo. Profesión es el área de la profesión de las personas que están siendo investigadas, estudiadas, ¿no? El país de procedencia de las personas que están en estudio. El programa preferido, dice acá, con el nombre de variable programa, el programa preferido que usan, ¿ya? Tenemos si usan Gmail, sí o no, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, la variable sexo, aquí se etiquetan los valores, donde dice justamente valores en esa columna, hacemos clic en este botón que tiene los tres puntitos y tenemos justamente esta ventana de etiquetas de valor. Entonces aquí tenemos que 1 representa masculino, es decir, en la base de datos podemos ingresar 1 y eso va a representar masculino, y 2 representa femenino. Podemos agregar más etiquetas, por ejemplo 3, y le podemos poner, por ejemplo, otros. Hacemos añadir y ya está. En nuestra base de datos ya podríamos escribir 3 que representa a otros. Muy bien, también podemos eliminar esta etiqueta. La seleccionamos, clic en eliminar y listo. Aceptar y quedaría como estaba antes. Para la profesión, lo mismo, el área de la profesión. Nosotros hacemos clic. Así estemos en una celda vacía. Cuando hacemos por primera vez va a estar vacío, por si acaso. ¿Sí? Bien. Entonces, en área de la profesión, lo mismo. Nos acercamos, hacemos clic, ¿no? Ahí está, y tenemos las etiquetas: 1 ciencias de la salud, 2 ciencias sociales y 3 ingenierías, ¿verdad? Entonces podemos añadir otra etiqueta, por ejemplo 4, que represente a artes. Vamos a ver, artes, añadir, y entonces en la base de datos, en la variable correspondiente a área de la profesión, ya podríamos escribir el 4 que simboliza artes.
Podemos colocar cualquiera de los dos, o bien el número o bien la palabra artes. Lo que sucede es que el número es más fácil y más rápido de colocar. También podemos eliminar, seleccionamos, clic en el botón eliminar y queda eliminado y restaurado. Y así cada uno de ellos, por ejemplo, país, aquí está, 1 Perú, México, 2 Perú, 3 Ecuador, etc. Lo mismo tenemos acá, programa preferido, el programa que usa, 0 ninguno, 1 SPSS, 2 Minitab y así sucesivamente. También tenemos Gmail, el correo, el tipo de correo que utiliza. Hacemos clic acá, 1 sí y 2 representa no. Entonces así podemos añadir o retirar de estas etiquetas las que querramos. Bien, ahora pasamos a Hotmail, que es lo mismo, y aquí tenemos una más que es grado, cuyo nombre de la variable es grado y la etiqueta es el grado académico que tienen las personas en nuestra investigación. Hacemos clic y acá tenemos 1 pregrado, 2 bachiller, 3 maestría, 4 doctorado. Hay un orden acá. Entonces esta variable es una variable ordinal, como figura por acá, y esto se puede configurar. Aquí está, entre todas estas que aparecen, escoger ordinal. Las otras son nominales, ¿no? Entonces estamos frente a variables nominales y ordinales dentro de las variables categóricas. Muy bien, ahora regresamos entonces a la vista de datos. Aquí tenemos los datos, se pueden observar así con los números o con las palabras que vimos anteriormente. Se hace presión en este botón y ahí están. Si queremos regresar a los números, hacemos clic nuevamente en ese botón, ¿sí? Así o así, ya está. Ahora entonces vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencias para calcular lo que hemos pedido, las frecuencias absolutas y relativas. Es muy sencillo, es muy fácil. Vamos acá donde dice analizar, estadísticos descriptivos y escogemos frecuencias. En esta tabla que dice frecuencias, pasamos las variables que queremos calcular, las frecuencias absolutas y relativas. Podemos hacer de una, de dos o de todas. Vamos a seleccionar todas. Escogemos una, volvemos al final, apretamos Shift en el teclado y pasamos de un solo bloque todas las variables y luego simplemente hacemos aceptar. Bien, aquí nos arroja el resultado. Mira, aquí tenemos por ejemplo las tablas de frecuencias en este caso de sexo, área de la profesión y todas las que teníamos anteriormente. Aquí están, ¿ya? Entonces podemos por ejemplo, veamos aquí en sexo tenemos, miren, analicemos esta que dice frecuencia, esta columna es la frecuencia absoluta y donde dice porcentaje es la frecuencia relativa, o sea el porcentaje, como dice por acá. Por ejemplo, acá de las 147 personas en la investigación, 80, que es la frecuencia absoluta, es de sexo masculino y 67 femenino, sumando en total 147 personas. En esta columna de la frecuencia relativa tenemos el porcentaje. Indica que masculino es 54,4% y femenino, las 67 personas son 45,6%, dando un total de 100%. Y listo, ahí tendríamos lo que estamos necesitando. También tenemos otros datos, ¿no? Como porcentaje válido y porcentaje acumulado, que en este momento no lo vamos a utilizar, ¿ya? Muy bien, del mismo modo tenemos acá el área de la profesión. Aquí tenemos la frecuencia absoluta y las frecuencias relativas, que son los porcentajes de cada una
de estas características. Muy bien, entonces ahora para trabajar con esta tabla, muy fácil, muy sencillo, se copia haciendo clic derecho, copiar, y vamos hacia nuestro procesador de textos y lo podemos copiar ahí. Antes podríamos tener ya una estructura preparada como para poder incorporar ahí los datos. Entonces copiamos lo que necesitamos, que son la frecuencia absoluta relativa con el total. Seleccionamos, clic derecho, copiar, y aquí ponemos el mouse y control V o pegar. Eliminamos esta variable. También recordamos que esta variable puede ser editada, como ya sabemos, en Word. Ya depende eso de cada uno, del estilo de trabajo que tenga cada persona. Seleccionamos, clic derecho, eliminar tabla y listo, ya lo tenemos. Volvamos a SPSS y vamos a ver la siguiente tabla, que es área de la profesión. De igual modo, seleccionamos, pero antes también podemos recalcar que esta tabla puede ser editada. Hacemos doble clic ahí y miren, podemos escribir o cambiar cualquiera de estas palabras o datos, ¿sí? O eliminarlos también. Bien, ahora vamos a trabajar con esta tabla. Clic derecho, copiar, vamos al procesador de texto. Aquí tenemos la otra tabla de profesión, control V. Aquí tenemos las profesiones, seleccionamos las frecuencias absolutas y relativas con el total, control C, y aquí ponemos control V en el teclado y queda ya lista la tabla. Recordemos, podemos editar esta tabla aquí también en Word, pero en este caso lo vamos a eliminar. Seleccionamos eliminar tabla. Muy bien, ya hemos entonces elaborado y hemos podido reconocer las frecuencias absolutas y relativas. Solo nos queda complementar con algo, que son los gráficos. Entonces, para ello podemos ir a nuestra base de datos y hacer clic en gráficos, generador de gráficos, aceptar. Aquí escogemos el tipo de gráfico que queremos desarrollar. Existen muchos gráficos, por ejemplo el circular, uno de los utilizados para variables categóricas. Muy bien, aquí arrastramos hacia este sector y ahora seleccionamos la variable que queremos graficar, en este caso sexo, que es la primera que realizamos en la tabla. Arrastramos hacia este lado que dice porciones por, y ya lo tenemos. Una vez que hemos completado eso, ponemos aceptar. Esperamos un momento y aquí está el gráfico. Este gráfico puede ser editado también aquí. Hacemos doble clic y aquí podemos editar. Por ejemplo, las etiquetas pueden aparecer ahí, ¿no? También podemos editar más ítems, por ejemplo los colores de cada uno de estos sectores. Aquí tenemos el color rojo, podemos cambiar por un color verde, por ejemplo así. Ponemos aplicar y ahí queda de esta manera, ¿sí? Entonces nos vamos hacia la parte de por ejemplo las etiquetas se pueden retirar con este botón también, de esta manera, y lo podemos colocar de otra manera. También en lugar del porcentaje podría estar el recuento, o sea, la frecuencia absoluta, porque el porcentaje es la frecuencia relativa. El formato de numeración podemos hacer de que las posiciones decimales sean 0 para que queden números enteros. Listo, cerrar, y acá también lo cerramos y ya está este gráfico. Clic derecho, copiar y lo llevamos por acá. También podemos cambiar el título, y lo llevamos a nuestro programa Word, donde estaba nuestra tabla por sexo. Aquí ponemos control V y ya tenemos el gráfico de nuestras frecuencias, en este caso
relativas, también pueden ser frecuencias absolutas. Ahora vamos a hacer el gráfico para la siguiente tabla, para esta tabla que era la profesión. Bien, entonces vamos a SPSS, nuevamente gráficos, generador de gráficos, aceptar, y ahora vamos a trabajar con la siguiente, que es área de la profesión. Podemos deshacer o restablecer esto y elegir otro tipo de gráficos, por ejemplo el gráfico de barras, y elegimos uno de ellos, el que se adecue a nuestro trabajo. Arrastramos a la zona y luego escogemos área de la profesión, que es la otra tabla que hemos desarrollado. Vamos a ver, arrastramos aquí al eje X, el área de la profesión va a ir ahí y aquí va a ir el recuento, la cantidad. Y bien, hacemos solamente aceptar y ya está. ¿Bueno? Barras simples de recuento de área de la profesión. Este título puede ser cambiado. Nuevamente esto, doble clic para editar y aquí podemos editar. Por ejemplo, podemos colocar las etiquetas, ahí está, o retirarlas. Aquí puede ir el recuento, que son las frecuencias. Cuando hablan de recuento se refiere a las frecuencias absolutas. Podemos cambiar por porcentaje. Subimos para acá y esto lo regresamos para acá. En tal caso, aplicar y aparece porcentaje. El formato de numeración nos permite colocar 0 decimales, aplicar y ahí está. También podemos cambiar los colores de cada uno de ellos. ¿Sí? Aquí en relleno y borde, aquí tenemos uno, le cambiamos el color, por ejemplo un color rojo. ¿Sí? Hacemos aplicar y cambiamos el color de esa barra. Cerrar. Aquí hacemos clic en el botón X para cerrar y aquí queda nuestro gráfico. El título también se puede variar, se puede cambiar. Ponemos clic derecho, copiar, nos vamos hacia el programa, en este caso editor de textos. Aquí está la profesión, control V o clic derecho, pegar, como gusten, control V y ahí tenemos el gráfico. Y con eso ya hemos graficado las frecuencias. En este caso hemos considerado las frecuencias relativas porque son los porcentajes. Y bien, con eso terminamos entonces de desarrollar esta segunda parte de la descripción de lo que estuvimos haciendo en el capítulo anterior sobre describir las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Muy bien, eso sería todo y hasta la próxima.